Hola a todos. Vamos hoy a trabajar un tema interesantísimo, los hábitos de la sociedad, lo que hacemos sin saber por qué lo hacemos. Este tema puede resultar interesante porque vamos a hablar de cosas que también son muy cotidianas, que las hacemos y no sabemos por qué las hacemos. Siempre llegando a una conclusión o dando o tomándolo como un ejemplo para poder mostrarles mejores caminos, para poder día a día ser mejores personas y construir aquello que siempre hemos soñado ser, ¿no? Entonces, bien, no sé si ustedes saben que más del 40% de nuestras acciones diarias son aprendidas, nuestros hábitos específicamente, no son decisiones. Pensamos que tomamos decisiones, pero realmente el 40% de nuestras acciones son hábitos aprendidos, es decir, no fueron elecciones. Por eso yo muchas veces digo que realmente es más o menos un 2% de nuestras acciones las que nosotros realmente gobernamos. Porque las que no son hábitos son sugestiones publicitarias y otra serie de elementos que hemos hablado en otros momentos, pero realmente nuestro libre albedrío se restringe a un 2% más o menos. Es del 40% de esas acciones diarias o entender un poco de cómo esto nos lleva a no ser lo que realmente queremos ser. Y que en la medida que despertemos podemos de verdad decidir, empezar a decidir quiénes somos y por qué hacemos las cosas que hacemos, desde las más elementales hasta las más em, complejas. Ahora bien, aquí es importante entender que vivimos también en un piloto automático social, porque entendamos que hay hábitos que son sociales más que personales. Hay miles de hábitos personales y lo hemos venido trabajando, pero tendemos a pensar que heredamos genes solamente y realmente heredamos hábitos, ya sean familiares, ya sean colectivos. La ciudad que yo vivo, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, existen hábitos, por decir hábitos negativos, como de que la persona se insultan manejando, sienten una necesidad de ofenderte si tú por algún motivo te descuidas o cometes una infracción hasta por error, no por negligencia, la gente te puede insultar o incluso a veces por cumplir las normas también te pueden insultar, como que estés en la luz, tenés la roja, no viene nadie, estamos hablando que es de día, no de madrugada, y como no te pasaste y no te la tragaste, los detrás te tocan la corneta, que ya eso es un mal hábito, y hasta te pueden insultar. Entonces, son heredados. Cuando estamos hablando de hábitos humanos, invisibles, como dice uno, que no se ven si no estás en la familia, yo hablo en el tema de la salud, de que hay personas que dicen, esta es una familia hipertensa. Y viene la pregunta, ¿es una familia hipertensa? ¿Seguro? ¿O es una familia que desayuna todos los días fritura, consume altos niveles de aceite, solo consumen sal con yodo, solo comen comida ultraprocesada? Entonces la familia es hipertensa o los hábitos de la familia es de hipertensos. Hay estudios completos de causas de muerte por zonas y esto no tiene que ver necesariamente con el clima, a menos de que hablemos de las personas que mueren congeladas, sino con los hábitos globales hasta sociales. Cuando uno tiene que viajar por el mundo por motivos de trabajo, siempre necesitas recibir un entrenamiento para poder adecuarte y estar preparado a enfrentarte a las costumbres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas costumbres que están en piloto automático? Tú no te das cuenta que están allí, pero están. Son parte de ti. Y a veces hasta te las llevas cuando te vas a otros países. Entonces, no solamente heredamos genes, heredamos costumbres. Así que les voy a decir que ahora mismo, si pueden,
tomen nota de 3 cosas que hacen cada día, siempre, sin pensarlas. O sea, las 3 primeras que les vengan a la cabeza, anótenlas o memorícenlas para que las tengan allí como parte de un ejercicio que les voy a plantear al final. Anótenlas. O puede ser cepillarse los dientes, estirarme al levantarme, comerme algo específico todos los días a cierta hora, no planificado, sino que simplemente lo hago. Bien. Aquí es importante entender o tener muy claro, empezarnos a preguntar cosas que nunca nos hemos preguntado. Por ejemplo, ustedes se han preguntado por qué damos la mano, por qué le decimos salud a alguien cuando estornuda, o por qué ponemos las velas en la torta o pastel de cumpleaños. Bueno, de manera de misceláneo, vamos a comenzar a conversar un poco algunos elementos así para utilizarlos de ejemplo y que de una vez sirvan de curiosidad para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, el apretón de manos. El apretón de manos viene de orígenes de rituales de paz. Entonces las personas se apretaban las manos en símbolo de que no portaban armas o que soltaban las armas. Desde las tribus más antiguas, que utilizaban arcos, flechas, lanzas y espadas, hasta las más modernas, trabajaron el apretón de mano como un significado de paz, de hermandad, de amistad. De allí se originó el apretón de mano. Y de allí hay un símbolo psicológico, porque entiendan algo. Puede que el consciente no entienda algo, pero el subconsciente sí lo entiende y entiende el origen. Por eso el apretón de manos hoy en día significa tanto. Sabemos cuando alguien nos da la mano por obligación, sabiendo cuando alguien nos da hipócritamente la mano, porque es algo que está implícito en nuestros seres. Cuando se daba la mano en estos casos por motivos distintos a la verdadera paz. Por ejemplo, en la antigüedad, decir salud o bless you viene cuando se estornudaba, viene porque había una creencia medieval de que el cuerpo podía salirse el alma del cuerpo cuando se estornudaba. Entonces era una forma de protección. Desearte salud para que cuando estés estornudando no se fuese tu alma. Puede sonar como medieval había muchas historias, como por ejemplo la gente no se bañaba, era un hábito medieval no bañarse, porque cuando se bañaban, estamos hablando sobre todo en Europa, muy fría, para bañarse había que calentar el agua. Y en el proceso de calentar el agua, los poros se abrían. Entonces se pensaba que al abrirse los poros, podía meterse un espíritu dentro del cuerpo y tomar posesión del cuerpo. Entonces estaba prohibido incluso por la iglesia bañarse, excepto una vez al año. No sé si ustedes sabían esa historia, ¿no? Pero es parte de lo que eran las costumbres y los hábitos de la antigüedad y todavía tengo entendido, no me consta, hay zonas de Europa donde no se bañan. Entonces, porque es una tradición que se viene de esa época. Pero igualmente, de esa forma, nos llegó hasta nuestra época que estornudar, salud. Pero decimos salud de una forma automática, no lo pensamos. Y tampoco sabemos el origen. El origen era que se va a salir el alma. Se ve. ¿Por qué soplamos las velas del pastel? Bueno, porque en la tradición pagana y griega había que soplarlo para que ese deseo llegara hasta el oído de los dioses. Por esta es una de las razones que algunas religiones por allí no cantan el cumpleaños y otras apagan el fuego con los dedos para no soplarlo como hacían, porque al soplarlo va hasta los dioses. Así como otras personas o dicen que cuando se aplaude los ángeles escapan y entonces tampoco tocan, aplauden cuando cantan un cumpleaños porque pues sean los ángeles. Entonces son creencias que unas trascienden, otras no. No sé si ustedes conocen también otra historia, que anécdota del ok.
La palabra ok en inglés que hoy en día se usa antiguamente o durante una de las guerras, este, la K significa de killed, de muertos. Entonces, cuando terminaba la jornada del día de la guerra, se reportaba 7 muertos, 7 kills. Entonces era 7, los americanos son muy resumidos siempre, 7K eran 7 muertos, 70K eran 70 muertos. Pero cuando el día no habían muertos del lado del ejército, se lo colocaba 0K. En inglés el 0 se puede pronunciar O y K de K. OK. Entonces a partir de allí la palabra OK pasó a ser un símbolo de que todo está bien, no hubo muertos. Entonces, así tantas cosas, ya esto va más en la parte idiomática que de hábitos, pero es interesante porque también el verbo nos afecta. Entonces, soplar las velas significa eso. Por favor, si ustedes son cristianos, católicos, lo que sea, sigan soplando su velita. Ustedes simplemente, si les molesta espiritualmente que esto haya sido hecho para Zeus, Atenas y toda esa gente, ustedes cuando soplan la velita, se la soplan y se imaginan que está llegando hasta Jesús, por ejemplo. Y ya, no hay por qué ser tan fanático. Solo tenemos que entender el contexto y hacernos conscientes del contexto y cambiar el significado dentro de nosotros. Y vale, y vale. Pero es mejor tomar conciencia de todo lo que hacemos. Hay una cosa que es más anecdótica también. En muchas partes del mundo, ustedes saben lo que significa montar los cachos. Montar los cachos es, bueno, cuando tú estás casado y tu esposa anda con otro hombre en todo el sentido de la palabra, te montó los cachos. De hecho, aquí hay una frase muy coloquial, porque hasta al colocar los cachos pareces una cabra, entonces ustedes saben cuál es la palabra que se le dice al hombre que le montan los cachos. Entonces, lo curioso de eso, ¿de dónde surge ese hecho de montar los cachos? Surge de que también en la antigüedad, cuando el rey salía a viajar, él llegaba a las casas de las personas, los nobles de la ciudad, pero había un distintivo para que la gente supiese que el rey estaba en ese pueblo y estaba durmiendo en esa casa. Y es que llevaban unos cachos y los colocaban en la entrada de las casas. Entonces montaban los cachos. Entonces, como lo que el rey hacía con las esposas de los nobles, donde montaba los cachos, la palabra se convirtió en lo que hoy en día llamamos montar los cachos. O sea, el rey estaba, y montaban los cachos era porque estaba de cacería el rey. Él viajaba y cuando viajaba largas horas, él llegaba a alguna casa de un noble y para que se supiese que estaba el rey de cacería por la zona y durmiendo en esa casa, se le montaban los cachos. Entonces, sí, tantas cosas interesantes. Estas cosas forman todo lo que es el hábito y la cultura de cada zona, de cada sitio, de cada palabra. Mi ciudad es muy particular en eso porque es el único sitio, por ejemplo, donde la gente en vez de comer helado come polos. Y era porque un señor que se llamaba Polo vendía helados. Pues se hizo famoso porque eran muy buenos. Yo no los llegué a conocer. Entonces, y Polo era un apellido. Entonces la gente comía Polo. Sobre todo ya la palabra casi no se está usando, pero se utilizó mucho hace algunos años. Y habían otras cosas interesantes porque los heladeros acá antes habían deambulantes en toda Venezuela. Iban con su campanita tocándolos, helado F, tío rico. Y se entiende que esa gente, los heladeros, caminaban mucho. Entonces aquí a los heladeros se les llamaba poleros. Y cuando una persona caminaba mucho o recorría grandes cuadras, les decía, este es un polero. O me hiciste echarme el polo. Entonces eso crea nueva jerga idiomática donde empiezan a ni entenderte las demás zonas del mundo y de ahí con los años se forman nuevos lenguajes. Este, Esto a nivel de la lengua, pero fíjense cómo a nivel de los hábitos pasa lo mismo. Estoy dando muchos ejemplos
para que ustedes tengan material con qué pensar en sus propios hábitos, de las cosas que hacemos, por qué las hacemos. Ahora bien, beber el café en la mañana es una costumbre del siglo XV de monjes sufíes que bebían el café para poder continuar la oración. Ellos bebían muy temprano en la mañana el café y de ahí surge un hábito sufí. Entendamos por sufí que son monjes de tradición islámica, ni siquiera son monjes de tradición cristiana. Y esto se difundió a través de las invasiones moras o moros en España, entre otras cosas. Y esta tradición llegó hasta nosotros. Así es como ojalá viene, quiera, permita Allah, entendiendo que Allah es el nombre de Dios en árabe. Ojalá. ¿Sí? Fíjense que la gente entonces usa una exclamación de, de misericordia, compasión y de buena fortuna a Allah, el Dios musulmán. ¿Y cuántos lo saben? Ahora bien, vamos a hablar también de unos pequeños mitos que, claro, ¿no? Somos libres de nuestras decisiones. Yo creo que ya hemos visto que muchas cositas así pequeñitas no somos libres. Porque ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver saludar? O el ojalá, o qué tiene que ver soplar la vela con, con eso. Bueno, fíjense lo siguiente, dejen de soplar la vela y vean lo que pasa. O sea, ustedes empiezan a ser extraños, porque no están acoplados a un estándar. Y lo otro importante es que no es tanto estos hábitos, sino muchos otros que podemos tener arraigados. Por ejemplo, cuando uno estudia el ciclo circadiano, en algún momento lo vamos a estudiar. Ya he ayudado a algunas clases del sueño en el canal de YouTube, las pueden ver, son viejas incluso. Pero nos damos cuenta que hay personas que pueden estar su biología alistada para dormir a unas horas y levantarse a ciertas horas. Y no significa que sean perezosos o no. Cuando nosotros todos nos entuban en una misma conducta, dejamos de ser nosotros. Cuando yo escucho un buen emprendedor se tiene que levantar todos los días a las 5 de la mañana, eso es mentira. A pesar de que respeto, me parece tremenda práctica el ejercicio de Robin Sharma del grupo del Club de las 5, buenísimo, pero no es para todo el mundo, porque si una persona no se puede parar esa hora, no se tiene por qué parar, depende de cómo sea su ciclo, y el ciclo no se tiene que cambiar. Entonces, no tiene que ver, no tiene que ver. Esas creencias que hay, si hay una creencia llamada, el que da todo lo que tiene a pedir se queda. Nosotros hemos enseñado todo lo contrario, pero esa es una creencia colectiva que está en el subconsciente y que mientras esté allí nos va a regir. Y mientras nos vaya a regir, es un problema que tenemos. Entonces es importante entender cuántas de nuestras acciones están condicionadas. No se bañaban en la playa en Semana Santa porque se iban a volver pescado. Y eso es una realidad. En la época de nuestras abuelas, la gente no leía la Biblia porque decían que el que leyera la Biblia se volvía loco. Y eso no es un mito, es una realidad que se decía, que era un mito, por supuesto. Entonces tenemos que ver cuántos detalles en nuestra vida nos está rigiendo por eso, ya sea por creencias impuestas que se convirtieron en hábitos. Con el respeto de todos, yo soy una persona bautizada católica, con el respeto de todos los bautizados católicos que estén aquí, y que no es una falta de respeto a la idea católica. Es asombroso cómo la gente pasa frente a una iglesia y se presina de forma automática, sin ni siquiera, si ya esa es su fe, el debido respeto que debería ser presinarse. Si la gente lo hace de una forma, a veces que, o sea, a lo loco porque lo tiene que hacer. Y eso no funciona así. Las cosas se tienen que hacer con conciencia. O cuántas cosas dejamos de hacer porque pensamos que están mal, porque tememos.
Y todo eso está dentro de una programación colectiva que es igual o es tan sutil como el dar la mano sin saber por qué, como el desear salud sin saber por qué. Entonces empecemos por entender que no somos completamente libres de nuestras decisiones. Ellas están condicionadas. Y están condicionadas por una mente colectiva que debemos meditar. Luego de eso viene, mis hábitos son solo míos. No, muchos hábitos se hicieron para mantener el orden y la identidad grupal. ¿Qué pasa en los colegios? ¿Por qué usan uniforme? Se quieren niños uniformes. El colegio está diseñado para crear empleados, no para crear personas libres. ¿Cómo es posible que en el colegio no se dé inversión? ¿Cómo es posible que en el colegio no se dé emprendimiento? ¿Cómo es posible que en el colegio no se dé inteligencia emocional? ¿Cómo es posible que en el colegio no se dé inteligencia financiera? ¿Cómo es posible que en el colegio no se dé innovación? Porque el colegio forma empleados. Tenemos que pasar por el colegio. Es lo que hay. No se trata de, no, entonces yo no voy a ir al colegio o no voy a irme a mi hijo al colegio. Es una estupidez no hacerlo. Pero sí hay que hacerle ver a nuestros hijos lo que implica eso. Todo niño que se sale del sistema del redil es considerado problemático. Por eso Albert Einstein fue problemático. Por eso a Benjamin Franklin lo expulsaron del colegio. Por eso Bolívar nunca hizo ir al colegio y se escapaba. Porque fueron personas excepcionales. Porque el colegio lamentablemente está llevando a ese fin. ¿Por qué digo el colegio? Bueno, por decirlo. Está el colegio, está la iglesia y están una cantidad de medios de control, más las tradiciones familiares y culturales de cada zona. Con esto hay que tener mucho cuidado y meditar mucho, porque la mayoría de nuestros hábitos resulta que no son nuestros. No son nuestros, son heredados. Por eso hay tantos hábitos grupales. Cuando la gente hace actividades los viernes en una ciudad, cuando hace actividades los sábados. Yo recuerdo esas épocas de mi padre, cuando el 5 y 6 en Venezuela era una práctica. Todos los hombres tenían una revistica atrás en el bolsillo y todos jugaban y apostaban. Y tú veías eso en la calle de forma masiva, porque es lo que definió quienes controlaban el país en ese entonces que pasara. Y ahora no pasa. La gente que controla el país en este tiempo no quiere que eso pase, quiere que pasen otras cosas. Entonces, es importante entender que no es que la gente cambió, es que la sugestión y la presión social, la identidad nacional grupal cambió. Y cuando eso cambia, las voluntades y los deseos cambian. Espero que reflexionen sobre esto. Volviendo a ejemplo, también. ¿Por qué decimos salud al brindar? Bueno, porque muchas veces al brindar se estaba, así como se fumaba la pipa de la paz también, cuando habían procesos de uniones tribales, ceses a la guerra, se brindaba. Pero muchas veces esas bebidas venían envenenadas. Entonces siempre como una contra para eso, cada vez que se bebía, era una forma de evitar los venenos. De ahí viene la frase salud. Incluso el intercambio de copas que se da en los matrimonios venía del intercambio de copas de las antiguas alianzas, donde tú te bebes de la, tú te intercambiabas el contenido de la copa para evitar el envenenamiento o que fuese mutuo. Entonces, fíjense, ¿por qué damos regalos? También viene del tema de los intercambios tribales. Quizás lo han visto en películas donde llegaba la gente con presentes y al que llevaba los presentes le devolvían otros presentes. Y de allí surgieron los regalos, así como los regalos de Navidad surgieron, por lo menos en Occidente, en conmemoración a
a Nicolás, que era un obispo, media también, que daba regalos a los niños en honor a Jesús. Se viene el famoso culto o mito de San Nicolás, que él daba los regalos, y San Nicolás lo hacía en honor a algo un poquito más antiguo que era el Sister Class. Entonces, bueno, eso tenemos también, si les interesa, tenemos una charla en el canal que se llama Si existió Santa Claus. Lo pueden buscar, por cierto, ya que estamos en fechas muy cercanas a Navidad. Ahora bien, ¿por qué nos casamos con ceremonia? Simple, hay un ritual de propiedad. El contrato matrimonial es de propiedad, alianza entre familias, no tiene nada que ver de romántico. De hecho, se entregaban los anillos porque ustedes saben que el anillo se utilizaba como símbolo de propiedad. O sea, se le colocaba a la mujer el anillo porque la mujer era propiedad del hombre y el hombre se ponía el anillo para demostrar que ese anillo, con esa seña en particular, era correspondiente al de esa esclava en particular. Entonces, realmente, las ceremonias rituales de propiedad y alianzas entre familias o tribus. ¿Por qué lo digo? Porque entonces hay gente que entonces como que ahora hablan tanto del bendito matrimonio que es irrompible y una cantidad de cosas. Yo valoro la familia, creo que uno debe evitar romper familias, pero cuando se le ha dado ese toque de que el matrimonio no se puede romper porque el matrimonio es sagrado, no han estudiado el origen del matrimonio. El origen del matrimonio era un tema absolutamente mercantil y el matrimonio es una creación humana. Útil, sí, que ayuda a disminuir o ayudó en algún tiempo a disminuir un poco la promiscuidad, sí, ciertamente, pero sigue siendo una definición humana. Y espero no les moleste, pero abrir los ojos, empezar a entender una cantidad de sugestiones que nos han metido las religiones en la cabeza y no nos han permitido ser felices cuando nos salimos de la norma por alguna razón, hermano. Entonces, fíjense ese detallito. Estas cosas hay que saberlas y muchas otras más, ¿no? En la neurociencia de los hábitos, porque es importante esto, entender, porque nuestro cerebro automatiza todo lo que se repite. Esto lo hace el cerebro con la finalidad de ahorrar energía. Yo les puedo poner un ejemplo. ¿A ustedes no les ha pasado que si llega ustedes ven una persona en un vehículo que no es de la persona, ustedes pueden ver dentro de la persona que los dueños originales, al que veían todos los días? Si ustedes ven una persona haciendo lo mismo todos los días en una oficina, cuando lo sustituye otro, tienden a poder ver a esa otra persona. Hay estudios del cerebro tan avanzados que muestran que en muchos casos la gente cuando ha atropellado a otros no los ha visto y son personas que pasan todos los días por el mismo camino y ya el cerebro se sabe el camino de memoria, entonces para no tener que procesar lo que los ojos están viendo, a menos de que suceda un evento por medio del cual esto se haga. Desde esta perspectiva, ¿qué significa? El cerebro ahorra. Por eso a veces escuchamos lo que queremos escuchar y vemos lo que queremos ver, aunque no haya sido así. Aunque después varias personas te expliquen, no, no dijo eso, dijo tal cosa. No, no hizo eso. Eso es un proceso normal del cerebro. Y precisamente por eso se recomienda alternar los caminos cuando uno va a un trabajo o a una escuela que todos los días toma esa vía, se recomienda cambiar la rutina, cambiar la vía de vez en cuando, aunque sea cambiar de una calle a la otra, ver nuevas cosas porque pones a trabajar un poco más el cerebro. Y esto es importante entenderlo. Y otra forma es con los hábitos. Desarrollamos hábitos que no sabemos ni por qué, pero los tenemos desarrollados. Como personas que se paran a caminar hacia hacer nada y vuelven alguna rezaga de algunos hábitos. Pero, ¿qué es lo interesante de todo? Cuando nosotros entendemos el hábito, comprendemos su origen o comprendemos por qué lo hacemos nosotros, cuando es un hábito muy, muy privado, el hecho de comprender, el proceso de analizar y comprender, activa la corteza prefrontal. Y al activar la corteza prefrontal, nos permitimos activar el poder de elección y de decisión.
Lo sacamos del bucle automático. Por eso nosotros podemos seguir dando la mano, como no, pero ya sabemos el origen de dar la mano. Y al yo darle la mano a otra persona, yo puedo bendecir a la gente que le doy la mano, por ejemplo, bendecirla. Yo bendigo el bien de esta persona mentalmente y le cambiaste el significado por uno consciente para ti. Eso es importante. Al cambiar ese significado y mantenerlo de forma consciente, todo cambia. Por eso, de alguna forma u otra, en nuestro libro de Crear Hábitos Poderosos, insisto en el tema de que bendigan, aprenden a bendecir lo que tocan, hasta el cepillo de dientes. Bendigo mi cepillo de dientes, bendigo mis dientes cada vez que este cepillo lo toque. Y cosas tan simples como eso, detallitos tan sencillos como eso, pueden cambiar nuestra vida. Y lo van a percibir en sus emociones, en su día a día, en su vida cotidiana, van a ver resultados inmediatos. Ahora bien, es importante aquí entonces empezar a practicar en qué hábitos yo quiero mantener, qué hábitos sociales yo quiero mantener. Pregúntense qué costumbres repiten sin cuestionarse. Costumbres familiares, costumbres locales. Ustedes no saben la cantidad de dinero que se gasta. Yo como pescado en muchas fechas del año, menos en Semana Santa, porque no voy a ir a hacer colas para comprar pescado y no voy a comprar el pescado 4 veces más caro de lo que vale. Por un hábito, no, porque eso no es pecado, eso es un cuento, por citar un ejemplo. Y hay tanto sobre el tema de paradigmas que nosotros debemos aprender a vencer. Pero ¿por qué no cuestionar una costumbre en un país cuando la gente tiene condiciones económicas un poco complicadas? No tiene por qué no cuestionarse el por qué comprar cosas más caras. A veces la gente con alto sufrimiento reúnen todos los meses. ¿Y cuánta gente no me ha dicho que no se ha casado o que no han bautizado a su hijo? Si eso es creencia y es válido casarse, es válido bautizar, es válido lo que ustedes quieran para ustedes que sea válido. Pero ¿cuánta gente no lo ha dejado de hacer porque dicen, no, es que estamos reuniendo para la fiesta de boda? Estoy comprando una botella de whisky mensual para guardarla y me va a tomar 3 años, cásese. Y en vez de fiesta, por cierto, váyase de viaje con la esposa. Y si no tiene plata para casarse y no tiene plata para comprar la botella, pero sí para el viaje, bueno, viaje. Me podrán jugar aquí de lo que sea, pero viaje, viaje con su ser amado y vivan felices para siempre. Háganse una promesa los dos. ¿Qué diferencia hay entre una promesa de estar juntos toda la vida entre firmar un documento legal? Bueno, y el que me diga, estoy sembrando la promiscuidad o que estoy sembrando el adulterio, si yo me voy a la definición total de adulterio, la gente que tiene novios y novias y llevan una vida activa, también son adúlteros. Pues la gente solo empieza a contar el adulterio porque se casan. O sea, la gente empieza a contar eso a partir de que después que se casan no se pueden divorciar. Es lo mismo haber tenido una novia o novio y haber tenido una vida activa sexualmente con ella. Es lo mismo que haberse divorciado. No hay ninguna diferencia, solo que el que se divorció gastó más. Y los abogados se van a molestar conmigo si ven esto porque es un alto ingreso para los abogados. Entonces, no hay diferencia. Entonces, a veces la gente posterga tanto. Hay que casar porque se hace barato. Se casa y no lo hace porque está reuniendo la botella, porque tiene que brindarle. Qué absurda es la creencia
de que uno en el cumpleaños tiene que hacer comida, torta, refrescos y pasapalitos para los invitados cumpliendo yo años. ¿Por qué no al revés? ¿Y por qué me voy a casar y yo tengo que darle comida y bebida a todo el mundo cuando tengo que comprar, tengo que comprar nevera, cama, viajar? ¿Por qué? Porque son costumbres. Buenas o malas son costumbres. Me molestan, me sirven, me son útiles. Tengo mucho dinero y lo puedo hacer. Bueno, sigue con tu costumbre, pero no transformes tu vida por cubrir las costumbres de los demás. A mí me comentaba una persona que se casó hace poco, una muchacha, me dice, no, yo puse cuotas para mi matrimonio. O sea, le metió entrada al matrimonio, yo se lo aplaudí. Y los papás que estaban, ¿cómo vas a hacer eso? Me dijo que fueron más los amigos que la familia. No fueron los que de verdad querían ir. Oye, yo no iba a posponer mi matrimonio para brindarle a todo el mundo, toda la gente pagó su entrada. Y la cobré $50. Ah, chévere. Y le serví comida, champaña para celebrar, tomaron whisky, que por $50 estaba barato, me dice. Yo te felicito. Hiciste lo correcto. Esos son las costumbres que hay que acabar. Como por ejemplo, yo que tengo 3 hijas, eso que el padre paga la fiesta, olvídense. Yo hago una nueva costumbre, el que se casa con mis hijas paga la fiesta. Yo voy. Se les estoy dando ejemplos porque es importante abrir los ojos y ver cómo sí a veces se nos afecta la vida por cosas como esa. En los trabajos existe una cultura a veces horrible, horrible de que el que trabaje más es el que está mejor. Y la gente se queda y uno trabaja hasta las 6, otro hasta las 7, otro hasta las 8. Va temprano, como le decían en la antigua PDVSA, la gente que se iba a las 4 le decían cuatrera. Entonces, no importa que te digan así. Al final los votaron a todos, por la razón que sea, no lo celebro ni estoy de acuerdo. Pero la vida igual sigue para adelante. Y dejamos de vivir tantas cosas, dejar de ver crecer a tus hijos, dejar de tal cosa, porque tú tienes que quedar bien con alguien, bien tu trabajo profesional, perfecto. Si hay que trabajar en algún momento horas extras, se trabaja, pero no por lo que digan, no por un hábito de que hay que pernoctar casi en una bendita oficina o en una bendita computadora para complacer los caprichos de otros. Ojo, no hablo de necesidades. Este, importantes dentro de los objetivos estratégicos de una empresa. Eso es otro tema. Entonces, importante, de estos hábitos, ¿cuáles me hacen sentir más humano y cuáles me alejan de mí? ¿Cuántas cosas yo tengo que hacer porque me las dictaron? Y no desechen todo eso. ¿Tienen duda? Escríbanme. Desechen todo eso. ¿Y qué hábitos sociales yo podría transformar en rituales conscientes? Hay un hábito social bellísimo que enseña Rhonda Byrne en su libro La Magia, que cada vez que pisas, repites mentalmente gracias. Por ejemplo, hay otro hábito bellísimo, sonríe y envía bendiciones con tu sonrisa. Hay muchas cosas que hacer conscientemente, entonces conviertan algunos de los hábitos diarios en rituales a favor de ustedes. Si no se les ocurren, comiencen con los 21 que yo les doy en el reto 21 o en el libro Crea Hábitos Poderosos y Transforma tu Vida, que están disponibles en Amazon. Entonces, es importante entender eso. Que nuestro saludo o nuestra sonrisa sea un hábito de nosotros. Mirar a la gente a los ojos conscientemente, no dormidos. Entonces, empecemos a tomar hábitos inconscientes y convirtámoslos en actos conscientes. No hay un acto de evolución más grande que este que les estoy hablando. Vamos a hacerlo. Pónganlo en práctica y me cuentan. Entonces, fíjense lo siguiente. En conclusión, todo hábito tiene una historia. Cuando entendemos esa historia, dejamos de ser autómatas. Fíjense que siempre les hablo de hábitos de establecer hábitos, de crear hábitos, pero hoy les estamos hablando de hábitos que están allí, que algunos sirven y otros no sirven. Pero en el caso de los hábitos, comprender el origen de nuestras costumbres
nos ayuda a comprender nuestra mente colectiva y entender si vamos a ser esclavos de esa mente colectiva o nosotros vamos a ser señores de nuestras propias acciones. Y el 40% que se pierde por ahí y lo convertimos en nuestra acción propia. Para esto hay que ser valiente. Para esto hay que ser valiente. Así que les invito a que elijan uno o dos hábitos durante toda esta semana. Uno o dos hábitos y redefínanlo, denle un nuevo significado y conviértanlo en un nuevo ritual de vida. Y me cuentan, me dejan en los comentarios antes y después cómo les fue con este nuevo hábito, con este nuevo ejercicio, con este resignificar el hábito con el cual venían trabajando de forma automática, dormida, etc. Nos vemos entonces en otra clase donde compartiremos otro tema que será para beneficio de todos los que la puedan escuchar y poner en práctica, porque todo lo que hablamos por acá es para ponerlo en práctica. Si estás por YouTube, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video y lo compartas con más personas que puedan hacerse de esta enseñanza.